Ok, acompáñame a leer el versículo 10. Dice, pero hubo hambre en el país. Acuérdate, cuando dice hubo hambre en el país, Abraham está en Canaán, que se supone que era la tierra que Dios le había prometido, ¿sí? Pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es tu mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón, y este trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, de manera que la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Entonces aquí vemos los primeros pasos de Abraham después de haber respondido en fe asombrosa. Dios se aparece y le dice, abandona tu casa, la casa de tu padre, tu tierra, abandona todo a donde yo te voy a decir, ni siquiera te estoy diciendo a dónde. Y Abraham obedece y así como, wow, y es el padre de la fe, ¿no? Y vemos luego sus primeros pasos y lo que vemos es algo como que algo aquí está medio extraño, ¿no? En tus hojas hay 4 preguntas que me gustaría que te tomaras el tiempo antes de empezar la enseñanza, de que contestes. Las primeras 4 preguntas, ¿sí? Si tienes tus hojitas y las estás usando, contéstalas. Si no, contéstalas en tu mente, ¿sí? Son 4 preguntas que no son aleatorias, sino que tienen que ver con lo que vamos a platicar hoy. La primera pregunta es, ¿crees en el karma? ¿Crees en el karma? Tal cual. ¿Sí? La segunda es, ¿estás de acuerdo con el dicho, al que obra mal, se le pudre el tamal? O, dicho de forma más cristiana, que es como lo tienes en tus hojas, estaría bien, sería correcto decir que si obedecemos nos va bien y que si desobedecemos nos va mal. ¿Sería correcto decir eso? La tercera, ¿qué tanto contribuyes para tu salvación? ¿Qué tanto tu salvación o la salvación de cualquier persona depende de lo que él o ella decidan o hagan? ¿Qué tanto depende de la persona misma? Y 4, una vez que ya hemos venido a Cristo, o sea, hablando de todos los que estamos aquí hoy, ¿qué tanto depende de ti que los planes de Dios se cumplan en tu vida? Todos sabemos que Dios tiene planes. ¿Qué tanto depende de ti? Si tuvieras que poner un porcentaje, ¿qué porcentaje sería lo que te corresponde a ti para que los planes de Dios se cumplan en tu vida? Entonces, toma un tiempo, chiquito, para que puedas contestar estas 4 preguntas. ¿Sí? Hay unas que son directas. La primera pues es una respuesta directa, sí, no. ¿Sí? No lo tienes que escribir, puedes contestarlo en tu mente, ¿sí? Pero sí te pido que lo contestes, medítalo, ¿sí? En este pasaje hay algo que se hace evidente y que es lo que quiero hacer mucho énfasis, y es la gracia de Dios es soberana. La gracia de Dios es soberana, ¿sí? Y me gustaría que avanzáramos en 3 pasos pequeñitos en la historia, ¿sí? Vamos a ver 3 cositas pequeñas en la historia, pero que me parecen bastante relevantes. Número 1, vamos a ver lo inesperado. Número 2, vamos a ver el plan. Y número 3, vamos a ver el rey soberano, ¿sí? Lo inesperado, el plan y el rey soberano. Lo inesperado, el plan y el rey soberano, ¿sí? Entonces, primero, lo inesperado, ¿sí? ¿Alguna vez has sentido de parte de Dios hacer algo muy, muy específico? ¿Has sentido como digo sentido porque creo que es como una sensación, pero has tenido esta convicción así muy, muy firme de que Dios te está llamando a hacer algo específico, ya sea tomar un trabajo, decir cierta cosa, acercarte con cierta persona, ir a cierto lado, ir a cierta iglesia, no sé, has tenido esa sensación, esa convicción así firme de decir, esto es lo que creo que Dios me está llamando a hacer en este momento? ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? ¿Okay? Sí.
Y entonces muchas veces tú y yo tenemos esta sensación, tenemos esta convicción, y comenzamos a hacer ese algo en fe, ¿sí? Y comenzamos a caminar y comenzamos con este proyecto que creemos Dios nos está dando. No digo que no, simplemente hablo de lo que sentimos. Pero tan pronto comenzamos a caminar en esto, las cosas se empiezan a poner difíciles. Y todo se complica y parece que nada, absolutamente nada de lo que estábamos esperando que sucediera. Finalmente, si Dios me llamó, lo que yo esperaría es que todo saliera como mantequilla sobre pan, sobre ruedas, todo fuera fácil y sencillo. Dios me está llamando, ¿no? Y eso es generalmente lo que esperamos, que cuando Dios me llama todo salga muy fácil, ¿sí? Y me gustaría en este momento que nos pusiéramos en los zapatos de Abraham, ¿sí? Creo que hay un problema con esta historia y es que estamos muy familiarizados con ella, y eso puede ser malo, porque es como una historia que pasas, sí, ya me sé esta parte de la historia, sí, lo que sigue. Pero ponte en los zapatos de Abraham, ¿sí? Ponte en los zapatos de Abraham. La Biblia no nos dice exactamente cómo, simplemente nos dice que Dios de repente se aparece ante Abraham y le da una palabra y le dice: sal de tu tierra, abandona a tus parientes y abandona la casa de tu padre. No sé, imagínate como tú quieras. Yo me imaginaba que Abraham ya está grande, pero imagínate en la mecedora afuera de su casa de adobe, de tierra, con el sol así de Torreón, está más o menos igual. Y de repente que una voz se escuchara del cielo y te dijera: Abraham, sal de tu tierra y sal de la casa de tu parentela y sal de la casa de tu padre y vaya a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo te hubieras sentido si de repente una voz del cielo te hubiera hablado y tú supieras que es Dios? ¿Cómo te sentirías? Pues increíble, ¿no? Sí, sería, como decimos luego, glorioso. Pero no nada más eso, sino que Abraham responde en fe, él obedece y luego empieza a caminar. Y más adelante, en los versículos atrás de lo que leímos, nos dice que Dios se apareció a Abraham. Y entonces cambia, ya no solo es un llamado, sino que de alguna forma Dios se aparece, ¿sí? Lo cual implica que hubo alguna forma de que Abraham o lo vio o vio algo que era como Dios. Y entonces era como, y Dios confirma su promesa: a tus descendientes voy a dar esta tierra. Hasta ese punto, ¿tú cómo te sentirías? Si Dios está diciendo, ve allá, y luego te dice, tú obedeces, y luego de repente se aparece y te lo vuelve a decir, ¿cómo te sentirías? Si yo fuera Abraham, si yo me sentiría bien elevado, la verdad, me sentiría empoderado, diría, ya se hizo, Sarai, te dije, ves, o sea, yo tenías que creer en mí, yo te dije que esto iba bien y vamos bien, sí, o sea, sí, ganando como siempre, ¿no? Pero de repente no sucede lo que tú y yo esperamos. Porque después de que Dios aparece y le dice, te voy a dar esta tierra, bla, 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 lo que hay es hambruna. De repente lo que aparece es hambruna. Sí, y al principio, una de las preguntas que te pedí contestar, ¿será correcto decir que cuando obedecemos a Dios nos va bien? ¿Sería correcto decir que siempre que tú y yo obedecemos a Dios, lo que sigue es bendición en nuestro término, bendición en lo que tú y yo entendemos? No sé cómo respondiste, pero aquí hay un claro ejemplo de que no. Cuando obedecemos a Dios, lo que continúa después, inmediatamente, no siempre es lo que tú y yo consideramos bendición. Abraham obedece, abandona todo, llega a Canaán y de repente su vida está en peligro. Si de repente su vida está en peligro, hay hambre, y entonces Abraham tiene que tomar una decisión, ¿sí? Pero antes de pasar a la decisión que Abraham toma, que sería el segundo punto, me gustaría que notáramos esto, ¿sí? Seguir a Cristo, responder al Evangelio, caminar por fe, obedecer a Dios, no garantiza que nuestra vida va a ser de color rosa. Seguir a Cristo, responder al Evangelio, caminar por fe, obedecer a Dios, no nos garantiza bendición, en el sentido que tú y yo muchas veces esperamos bendición. Muchas veces he platicado con gente que tiene su checklist de cosas que tienes que hacer, y entonces su checklist incluye cosas como orar en la mañana, leer la Biblia, dar ofrenda, diezmar, ir a la iglesia. Y entonces cuando ellos les empieza a ir mal en la vida, lo que hacen es venir y revisar el checklist. ¿Estoy leyendo mi Biblia? Sí. ¿Estoy orando? Sí. ¿Estoy diezmando? No. Sí, estoy diezmando, machín. Sí. ¿Estoy portándome bien? Sí. Y entonces tienen un checklist como si ese checklist te garantizara que al cumplirlo las cosas te van a ir bien. Pero lo que la historia de Abraham muestra luego al principio es obedecer. No garantiza que las cosas van a salir bien en el sentido que nosotros entendemos, ¿sí?
Obediencia no garantiza bendición terrenal. Obediencia sí garantiza que estamos glorificando a Dios. Obediencia sí garantiza que estamos glorificando a Dios, y es por eso que obedecemos. ¿Cuál es el fin supremo de la existencia del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el propósito final de la existencia del hombre. Entonces, cuando tú y yo obedecemos a Dios, estamos glorificándolo. Tenemos la garantía de que al obedecer estamos glorificando a Dios. Tú y yo no obedecemos para recibir prosperidad y bendición, sino que obedecemos porque Dios nos ha amado y nos ha salvado. No vivimos como hijos para ganar el favor de Dios, sino porque Dios nos ha adoptado como hijos. Entonces vivimos como hijos, ¿sí? Aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la escasez, de la enfermedad, vivimos como hijos porque ya hemos experimentado el favor de Dios. Él nos ha adoptado. Segunda de Corintios 6, del 3 al 5, dice: vivimos, es Pablo, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones, y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Entonces Pablo está diciendo, vivimos de tal manera que nadie va a tropezar por como yo vivo. ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado de vivir así? Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, pasamos hambre, aguantamos noches sin dormir. Ese es el resultado. ¿Sí? Obedecer a Dios no significa bendición en lo que tú y yo entendemos bendición. Ciertamente hay bendición porque nos parecemos más a Cristo. Eso es bendición. Pero no significa obedezco a Dios y todo me va miel sobre hojuelas. ¿Sí? Entonces lo primero que me gustaría que notáramos es esto. ¿Sí? A Abraham le sucede lo que muchas veces para ti y para mí es inesperado. Obedece a Dios y lo que sigue no es prosperidad y todo color de rosa. Pero para Jesús y los apóstoles nunca fue inesperado. Al contrario, era seguir a Cristo implica esto. Seguir a Cristo implica sufrir. ¿Sí? Primero. Número 2, dijimos que íbamos a ver el plan. Y aquí no quiero pasar mucho tiempo. ¿Sí? Ante la hambruna, Abraham decidió ir a Egipto porque el río Nilo garantizaba comida. ¿Sí? El río Nilo era una fuente de provisión casi segura. Y Abraham tiene todo ya resuelto, salvo una cosa. Tiene un problema muy grave. Su esposa es demasiado hermosa. Problemas del primer mundo, ¿no? Es demasiado hermosa, ¿qué va a hacer Abraham? No puede ser. ¿Sí? Entonces Abraham lo piensa con detenimiento, ¿sí? Me imagino a Abraham así como, está haciendo aquí mucha hambre, ya no hay nada que comer, puedo ir allá, pero es que estás bien hermosa, Sarai, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? ¿Sí? Y entonces Abraham dice, a ver, Dios me prometió que me iba a dar esta tierra y que me iba a hacer una gran nación y que iba a ser mi nombre grande. Eso implica evidentemente que yo, Abraham, no me puedo morir, porque si me muero, todo lo que Dios prometió pues ya no se va a poder hacer. ¿Sí? O sea, la pieza clave de todo este asunto de la promesa de Dios soy yo. Sí, la pieza clave de todo este asunto soy yo, porque si yo me muero, pues la promesa de Dios ya marchó. Y entonces Abraham dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer algo, y lo que importa aquí es garantizar mi vida, porque te fijas que cuando le presenta el plan le dice para que me vaya bien y viva, y yo viva. O sea, Abraham en ningún momento en toda la conversación que vemos piensa en qué le podría pasar a Sarai. ¿Sí? ¿Él en qué está pensando? Que me vaya bien y que yo viva. ¿Sí? No sé, Sarai, pues yo no sé cómo empezó la conversación. Yo lo hubiera empezado con el lado bueno. Es que estás muy hermosa. Esa es la buena noticia, ¿no? El lado bueno es que estás muy hermosa y pues eso es lo bueno. Lo malo es que pues yo no me puedo morir. Entonces vamos a idear un plan. No sé qué te vaya a pasar a ti, pero pues Dios se me apareció a mí, ¿verdad? Pues lo siento. Sí, lo siento, pues ni modo. Dios se me apareció a mí y yo soy la pieza clave de todo esto, ¿no?
Y pues la verdad, yo creo que Abraham estaba pensando en, no quiero que me vaya a pasar lo que le pasó a Urías, el esposo de Betsabé, ¿va? No vaya a ser, ¿sí? No vaya a ser. Todavía no pasaba, pero seguramente eso era lo que Abraham estaba pensando. Si dice, si la ven muy hermosa, me van a matar a mí y se van a quedar con ella. Y entonces vamos a mejor decir que eres mi hermana, que en realidad esto más adelante vamos a aprender que es una media verdad. Sí, es una media verdad. Y entonces vamos a decir que eres mi hermana, y si alguien quiere casarse contigo, ya no me va a tener que matar. Nomás se casa contigo. Asunto arreglado. Ese era el plan maestro de Abraham, el mejor planeador que hemos visto hasta ahorita en la Biblia. ¿Sí? Y claro que tú y yo vemos a Abraham y decimos, no puede ser. Abraham, estás pero bien mal. O sea, de el padre de la fe a plan maestro de supervivencia de la promesa de Dios. ¿Sí? De aquí a acá. Y vemos a Abraham y decimos, este compa está mal, sí. Pero realmente tú y yo somos como Abraham también. Muchas veces tú y yo somos como Abraham, ¿sí? Vamos a la Biblia, agarramos la Biblia y luego leemos la Biblia y dice, sed santos, porque yo soy santo. Y tú y yo decimos, me voy a santificar. Sí, ahora sí, no, ahora sí voy a ser santo. ¿Quién es la pieza clave? Yo me voy a santificar, yo voy a ser santo ahora sí. Sí, la Biblia dice, sed imitadores de Dios. Y tú y yo decimos, no, ahora sí le voy a echar un chorro de ganas, estoy bien decidido, tengo mi plan de 10 pasos para ser el mejor imitador de Dios que hay. Y entonces nos convertimos tú y yo a nosotros mismos, porque Dios nos hace, nosotros mismos nos convertimos en la pieza clave. Dios quiere tener comunión con nosotros y nosotros creemos que depende de nosotros que Dios tenga comunión. ¿Sí? No es que Él quiere, pero si tú no oras, pues Dios no. ¿Quién es la pieza clave? Es como si Dios estuviera marcando tu celular y si tú no le contestas, Él no puede hacer nada. Dios. No, es que Dios quiere salvarte, pero si tú no lo dejas, pues es que depende de ti, ¿ves? Tú eres la pieza clave de todo eso. Y entonces tú y yo muchas veces nos encontramos en el centro, nos ponemos en el centro de todo. Dios tiene un plan para tu vida, pero yo lo puedo impedir con mi pecado. No, mi pecado no sabes, es grandote y puede impedir el plan de Dios. Tú no sabes qué tan capaz soy de pecar, porque sí puedo trabarle el plan a Dios. Y entonces somos como Abraham. Somos idénticamente igual que Abraham. Exactamente igual. Nos colocamos en el centro y creemos que todo depende de nosotros. Sí. Y me gustaría hacerte una pregunta nada más aquí. Te dije, no quiero pasar mucho tiempo en esto. Quiero hacer énfasis en lo que creo que el pasaje hace énfasis. Pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿En qué áreas de tu vida crees que tú eres la pieza clave? ¿En qué área de tu vida crees que tú eres el centro? Empieza en tu relación con Dios. ¿Crees que tú eres la clave en lo que tiene que ver con tu relación con Dios? Y lo muévete en círculos que se vayan expandiendo. Si hablamos de tu familia, si estás casado, piensa en tu matrimonio. ¿Alguna vez has pensado, a lo mejor muy en lo profundo de tu corazón, en si yo no hiciera todo lo que hago por este matrimonio, estaríamos bien mal? Si yo no me portara así, si yo no muriera a mí mismo en esto, si yo no estuviera al pendiente, si yo no hiciera esto, nuestro matrimonio seguro estaría... Sí. No sé si alguna vez lo has pensado, tal vez nunca lo has dicho, pero lo has pensado. ¿Sí? O tal vez en tu trabajo, puede ser que en tu mente o en tu corazón haya esta idea de, no, es que si yo no lo hago, nadie lo hace. O si yo no le entro, no sale, o sea, yo soy el mero mero. ¿Sí? O tal vez sea en una función que realizas en la iglesia. ¿Sí? Si hay alguna área en tu vida en la que tú te sientes el centro o la pieza clave, ten cuidado. Colocarnos en el centro siempre nos llevará a malas decisiones. Colocarnos en el centro siempre nos va a llevar a tomar malas decisiones. No somos el centro de absolutamente nada. Nunca lo hemos sido, nunca lo seremos. Pero muchas veces nuestro corazón se desvía y empezamos a colocarnos ahí. ¿Sí? Y siempre que nos colocamos ahí, vamos a tomar malas decisiones, igual que Abraham. ¿Sí? Ok, entonces primero dijimos que íbamos a hablar acerca de lo inesperado. Si lo inesperado es, Abraham obedece y hay hambruna. El plan es, Abraham tiene un plan para solucionar todo esto, nadie se preocupe, lo tiene todo bajo control. ¿Sí? Y por último dijimos que íbamos a platicar del rey soberano. ¿Sí? Y en esto es lo que me gustaría que hiciéramos énfasis, porque creo que es lo que el pasaje está haciendo énfasis, ¿sí? Y me gustaría que avanzáramos aquí en este punto de abajo, notando 3 ideas que creo que están ahí. ¿Sí? 3 ideas que me parece que saltan. Si lo leíste con atención vas a decir, espero que digas conmigo, sí, cierto, sí está. ¿Sí? Número 1, las consecuencias.
Sí, lo primero que vemos es que la mentira de Abraham trae consecuencias, pero no son las consecuencias que esperaríamos. Así como la obediencia no trae las consecuencias que tú y yo esperaríamos, su mentira no trae las consecuencias que esperaríamos. Porque tú y yo leemos que Sarai fue llevada a la casa de Faraón, y luego el versículo 16 dice, y o sea, Faraón, trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. ¿Sí? En lenguaje moderno sería: Faraón le dio Lamborghinis, Porsches, empresas con mano de obra, casas, terrenos, mansiones, y eso le dio todo. ¿Sí? Y entonces la mentira de Abraham, en vez de causarle problemas en el sentido terrenal, le da abundancia. Abraham miente, y en vez de que se le pudra el tamal, se le venden todos los tamales. Se vuelve rico de repente. Abraham ya tenía riqueza, pero de repente es como ultra rico. Y todo esto sale a partir de que Abraham dice media verdad, ¿sí? Y entonces aquí lo primero que tú y yo debemos de notar en esta parte del final es que la riqueza no es una señal de aprobación divina. Dios no da riquezas a Abraham porque diga: bien, Abraham, tu plan estuvo increíble, eso es lo que yo hubiera hecho. De hecho, te iba a decir que lo hicieras, pero tú pensaste más rápido que yo. ¿Sí? No, la riqueza no es una señal de aprobación divina. ¿Sí? La riqueza es recibida siempre de la mano de Dios, y es recibida por gente dentro y fuera del pacto, por justos e injustos. ¿Te acuerdas que en el Salmo 73, Asaf dice: por poco iba a caer yo, porque estaba envidiando a los impíos? ¿Sí? Y te acuerdas que dice: ellos están gordos, están satisfechos, viven en mansiones. O sea, todos los impíos están, y yo que estoy aquí y que he guardado mi corazón, sufro. Y entonces Asaf dice: ellos son ricos, impíos, y yo estoy aquí guardando mi corazón y sufro. ¿Sí? Si avanzas en la Biblia vas a ver que también David está pasando hambre, está cuidando unas ovejas y manda a pedir un taquito a Nabal, ¿te acuerdas? ¿Y Nabal qué está haciendo? Está en un banquete casi. Nabal es identificado en la Biblia como un necio. David es el ungido de Dios y tiene hambre. Nabal es el necio más necio que hay y tiene abundancia. ¿Sí? Seguimos avanzando y llegamos hasta Pablo. Leímos ahorita de Pablo. Pablo está pasando hambre, encarcelado, azotado, y mientras tanto Nerón es el niño dorado. Si has leído algo de historia romana, Nerón era literalmente el niño dorado. Nerón nunca quiso ser emperador, pero lo pusieron de emperador. Nerón quería ser cantante, y entonces cuando él cantaba, todos se reunían para escucharlo. Y dice la historia que no cantaba bien, pero el emperador aplaude. ¿Sí? Entonces, mientras Nerón estaba en opulencia total y en así, y era impío, Pablo estaba sufriendo. ¿Sí? Entonces la riqueza nunca es una señal de aprobación divina. Tú y yo no podemos voltear a nuestro alrededor y decir: es rico porque Dios lo aprueba su forma de vida, ¿sí? O ese es pobre porque está en pecado. ¿Sí? Nunca podemos conectar pobreza con pecado directamente. La Biblia no nos lo permite. ¿Sí? La historia de Job no lo permite. Si te acuerdas, Job al principio es presentado como un varón justo y perfecto. Inmediatamente después pierde su familia, pierde su riqueza y pierde su salud. La Biblia no nos permite conectar ni salud, ni riqueza, ni prosperidad, ni opulencia con un buen estatus delante de Dios. ¿Sí? Dios da como Él quiere. ¿Sí? La idea central es: Dios es soberano para dar y quitar según su buena voluntad. Él es soberano. ¿Sí? Lo que tenemos o no tenemos no indica nuestra condición, nuestra salud espiritual. ¿Sí? Eso es número uno, consecuencias. Número dos, el cuidado. ¿Sí? Génesis nos dice que en cuanto Sarai fue añadida al harem del faraón, Dios infligió grandes plagas en la casa de Faraón. Y la palabra que se usa aquí para plagas es la misma que vemos más adelante cuando otra vez nos encontramos con el faraón y las 10 plagas. Y es la misma que encontramos más adelante cuando se habla acerca de la lepra que le da a María por murmurar contra Moisés. No sabemos exactamente qué plagas son, pero lo que el autor de Génesis nos dice es: no solo afecta a Faraón, sino que todos los que estaban en casa de Faraón son tocados por estas plagas. Y no nos dice cómo, pero nos da a entender que Faraón identifica estas plagas como consecuencia de haber tomado a Sarai. Implica que seguramente la conexión fue inmediata. En cuanto Sarai entra, junto con ella entran plagas.
De manera que Faraón pueda decir, hey, aquí está pasando algo, ¿sí? ¿Qué fue el último que hicimos? Ah, no, pues que se agregó a Sarai. Aquí hay algo raro, regrésalo, ¿sí? Entonces Abraham pensó que su mentira sería la mejor ruta de acción, pero fue precisamente su mentira lo que puso en peligro a Sarai, ¿sí? A la casa de Faraón y aún a él mismo, porque Faraón se enoja contra él, ¿te acuerdas? ¿Sí? Dios es soberano y sus promesas no dependen de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Isaías 46, versículos 9 al 11, dice: yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Y entonces aquí hay una idea clara. Él dice, yo soy Dios, yo soy el único Dios, y desde el principio he declarado él, fin, lo que yo quiero, eso voy a hacer. La idea de que los planes de Dios dependen de lo que tú y yo hagamos o no hagamos. La idea de que Dios es un caballero y él espera que tú y yo, no es bíblica, no está ahí. Dios dice, yo voy a hacer lo que yo quiero. Dios no se presenta como un caballero, Dios se presenta como el rey soberano de toda la creación. Él es el soberano, ¿sí? Filipenses 1:6 dice, Él que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La idea central es, nada de lo que tú y yo hagamos puede torcer o impedir el plan de Dios. Nada, ¿sí? Ahora, aquí me gustaría agregar un poquito de balance, porque esto se puede malinterpretar y decirlo, luego, sin nada de lo que yo haga puede torcer el plan de Dios, no impedirlo. Venga, China libre, vamos a vivir como... Ciertamente no podemos impedir el plan de Dios, ciertamente no lo podemos torcer, no depende de nosotros, pero somos responsables de nuestras acciones. Lo que tú y yo hagamos tiene consecuencias, y en el caso de Abraham vamos a ver en el siguiente capítulo que todo este enriquecimiento va a implicar un problema con su sobrino Lot. Va a haber una separación, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que Abraham realmente ama a Lot, ¿sí? Para Abraham seguramente esa situación no fue así como, no, pues tú vete por allá y me voy por acá, y pues Abraham realmente ama a Lot. Pero luego más adelante, no sé si te acuerdas que Abraham toma a Agar, y ahí hay un problema todavía mucho más grande. ¿Te acuerdas de dónde era Agar? Egipcio. Lo más probable es que Agar haya sido parte de los siervos que Faraón da en este punto, ¿sí? Nuestras acciones tienen consecuencias. No quiere decir, no puedo torcer el plan de Dios, venga, China libre. No, hay consecuencias. ¿Vas a torcer el plan de Dios? No, nunca. ¿Vas a vivir tus consecuencias? Definitivamente, ¿sí? Somos responsables de nuestras acciones y debemos vivir como hijos, si es que somos hijos de Dios, ¿sí? Por último, me gustaría que notáramos el paralelo. Esto fue lo que me pareció más interesante del pasaje, y creo que muchas veces se nos va. La verdad no lo había notado nunca, y ahora creyendo dije, espera, ¿sí? En el paralelo, lo que vamos a cuadrar, o lo que el autor está tratando de hacer paralelismo, es con la narrativa, ¿sí? Es decir, no intentes hacer un paralelo de, este personaje es este, y esta persona es esta, y este. No, ese es el paralelo que existe aquí. El paralelo está en la narrativa, ¿sí? ¿Cuál es el paralelo? Si leemos la historia con atención, nos va a regresar directamente a Génesis 3, donde nos encontramos con la tentación. ¿Cómo? Tanto Génesis 3 como Génesis 12, que estamos leyendo ahorita, tienen un trasfondo de alimento. En Génesis 3 vemos que hay abundancia total de alimento y están Adán y Eva. En Génesis 12 vemos que no hay alimento y tenemos a Abraham y Sarai, ¿sí? En ambas historias hay una escena de engaño, donde la esposa juega un papel clave en el engaño, ¿sí? En ambas historias encontramos un interrogatorio por parte de la autoridad cuando el engaño es descubierto. En Génesis 3 es de parte de Dios, en Génesis 12 es de parte de Faraón, pero incluso las preguntas que se hacen se asemejan, ¿sí? No es coincidencia. Y en ambos pasajes, después de que se descubre el engaño, Adán y Eva son exiliados. ¿Te acuerdas que los saca Dios? Y aquí Faraón saca a Abraham y a Sarai. Dice que pone hombres que los saquen, no les da a elegir, sino que los sacan.
Y en ambos pasajes la historia que sigue después de esta es una de conflicto familiar. En Adán y Eva nos encontramos con Caín y Abel. Con Abraham y Sarai nos vamos a encontrar con Abraham y Lot. ¿Sí? Entonces hay un paralelo que el autor está haciendo, ¿sí? Pero hay una diferencia muy importante. Mientras que Adán y Eva pierden la abundancia del jardín debido al engaño, Abraham y Sarai salen en abundancia. Mientras que Adán y Eva pierden la abundancia del jardín, Abraham y Sarai salen en abundancia. Y esta pequeña gran diferencia lo que nos está haciendo o nos está enfatizando es que Dios está determinado a revertir los resultados del pecado de Adán y Eva. Dios está determinado a bendecir a Abraham porque a través de él va a venir Cristo. ¿Sí? Y es esta determinación de Dios de evitar junto con su pueblo lo que lo lleva a entregar a su propio hijo, lo que lo lleva a morir en la cruz por nosotros, ¿sí? A pagar por nuestro pecado y a darnos su justicia. Dios está determinado, ¿sí? Me gusta mucho cómo termina Apocalipsis, porque Apocalipsis termina diciendo: y Dios habitará en medio de su pueblo. Esa es la culminación de toda la misión de Dios, es que Él habite con nosotros. Y eso es algo increíble, porque ni tú ni yo merecemos habitar con Dios, pero Dios está determinado. Él ha dicho: habitaré en medio de mi pueblo. ¿Y sabes qué va a hacer? Habitar en medio de su pueblo. Y es por eso que Cristo viene y muere. Y es por eso que el sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios y nos salva de principio a fin. El sacrificio de Cristo no nos hace salvables, no te da la oportunidad de salvarte, sino que efectivamente salva a aquellos que son suyos. El sacrificio de Cristo nos salva. Otra de las preguntas que te hice al inicio, no sé cómo la contestaste, fue: ¿qué tanto de tu salvación depende de ti? ¿Qué tanto de tu salvación depende de ti? Ya dijimos que si hablamos de los planes de Dios, ¿qué tanto depende de los planes de Dios para que se cumplan? La respuesta es: de ti depende cero. No depende absolutamente nada de ti. ¿Qué tanto depende la salvación de ti? Respuesta: nada. Nada de la salvación depende de ti. Ni el principio, ni el final, ni la parte del medio. Nada de la salvación depende de nosotros. ¿Sí? Y te leo 3 versículos. Romanos 8:30. Realmente Romanos 8:30 lo cubre absolutamente todo, de principio a fin. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Cuándo somos predestinados? Efesios dice que desde antes de la creación del mundo, de antes de la fundación, desde antes de que hubiera cualquier cosa en el universo, hemos sido predestinados. Sí, es decir, mucho antes de que tú y yo estuviéramos aquí. Y lo dice: los que predestinó, a esos también llamó. ¿Cuándo sucede el llamado? Cuando estamos sentados y de repente escuchamos el evangelio y decimos: soy yo soy pecador y necesito a Cristo, y entonces venimos. ¿Sí? Y lo dice: los que llamó, a esos también justificó. ¿Sí? ¿Cuándo es usted la justificación? Cuando creemos en Cristo, somos justificados. Y luego dice: los que justificó, a esos también glorificó. Pregunta: ¿cuántos de aquí están justificados ya? Justificados ya, que tú digas: yo soy justificado delante de Dios. Todos, porque Romanos dice: no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo? Estás justificado. Y luego aquí dice: a los que justificó, glorificó. ¿Cuántos de ustedes están glorificados? Ninguno todavía. No estamos glorificados, pero Pablo lo pone en tiempo pasado porque está diciendo: tan seguro como que estás justificado es que vas a ser glorificado. Es tan seguro que lo puedo poner en tiempo pasado, aunque todavía no sé. ¿Sí? El principio nos predestinó, nos llamó, nos justificó. El principio le pertenece a Dios, no a nosotros. Y luego Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién nos santifica? ¿Nosotros? No. Dios nos santifica. La parte del medio de nuestra salvación, es decir, la parte que vivimos aquí en la tierra antes de encontrarnos con Dios. ¿A quién le pertenece? A Dios. Él nos santifica. Y luego 1 Corintios 1:8 dice: Él los mantendrá firmes hasta el final. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva.
Él nos mantendrá firmes. ¿A quién le pertenece el final de nuestro viaje? A Él. J.I. Packer dice: tu fe no fallará mientras que Dios la sostiene. No eres lo suficientemente fuerte como para caer, mientras que Dios está determinado a sostenerte. No eres lo suficientemente fuerte para caer, mientras Dios está determinado a sostenerte. La gracia de Dios es soberana en nuestras vidas. La gracia de Dios nos llama, nos hace nacer de nuevo, nos justifica, nos santifica y con seguridad nos va a glorificar. La gracia de Dios es soberana, de tal forma que no podemos salir del plan de Dios. De tal forma que, como dice Pablo en Romanos, no hay nada que pueda separarnos de su amor. Podemos descansar en su soberanía. Podemos descansar en que Él es bueno, haciéndonos responsables de nuestras acciones, pero sabiendo que cuando nos equivoquemos, no hemos puesto en riesgo absolutamente nada. Hay una frase en la Biblia que me encanta cuando aparece, y ha aparecido varias veces, y no sé si lo han notado. Sí, aquí aparece en el versículo 17. Y dice: pero el Señor. Pero el Señor. ¿Te acuerdas en la historia de Jonás? Aparece también. Pero Jonás tomó un barco y subió a él y huyó a Tarsis. Y luego inmediatamente después, pero Dios envió una fuerte tormenta. Efesios, ustedes estaban muertos, pero Dios. Y cada vez que aparece pero Dios, es como un rayo de esperanza. Porque lo que nos está diciendo es: estás hundido en tu pecado, vas a tomar malas decisiones, vas a hacer cosas que no deberías de hacer, pero Dios. Y podemos descansar en ese pero Dios es bueno y Él es soberano. Y eso para nosotros es esperanza, descanso. Qué increíble decir: Dios, me equivoqué, ya me di cuenta. Yo creo que Abraham salió de esto y dijo: ay, yo sí me la bañé, no, estuvo grueso, estuvo grueso, ya no lo vuelvo a hacer. Vamos a avanzar unos capítulos y vamos a ver que todavía tiene unas muy malas ideas por ahí guardadas. Pero Abraham sale al otro lado y dice, seguramente, gracias, porque interveniste en esto, no me dejaste a mi suerte. Porque si Dios nos dejara a nuestra suerte, estaríamos perdidos desde el principio. Qué gran descanso es que tú y yo podamos leer una y otra vez en la Biblia, pero Dios. Qué gran descanso es reconocer que Él es soberano.